Lo veíamos en la nota de Pablo Mura, 13 votos a favor, 7 abstenciones y solo 2 votos en contra para esta aprobación. Uno de los votos en contra, tanto en la comisión como en la sala, del senador Eduardo Frei, con quien tomamos contacto ahora en CNN Prime. Senador Frei, buenas noches. Muy buenas noches, gusto saludarlos. Senador, ¿por qué votó en contra? Porque fue una de las dos personas que votaron en contra de un proyecto que significaba finalmente evitar un alza en los precios de los combustibles para estas fiestas patrias. Lo primero que quiero decir que es un gran regalo para el 18, como lo dijimos en la sala, como comentaron las autoridades, como decían los medios de prensa hoy día, un buen regalo para el 18. Yo creo que eso a la larga es populismo. Pero el problema es que esto se viene arrastrando hace mucho tiempo. El año 2009 en la campaña todos los candidatos dijeron hay que reducir, hay que rebajar o hay que eliminar los impuestos a lo específico. Después, en más o menos mayo, junio del año 2010, entra el primer proyecto. Se aprueba en enero del 2011. A los 2 meses tiene que cambiarlo porque no servía. El ministro de Hacienda nos dice vamos a establecer un seguro. Y le preguntamos en qué parte del mundo se hace un seguro para combustible en un país que no tiene combustible. Bueno, finalmente el año 2012, en mayo, entra el proyecto a la Cámara, lo rechaza en la comisión y está 4 o 5 meses durmiendo, y antes de ayer nos dicen discusión inmediata, en 1 hora se aprueba. Yo creo que es poco serio, lo dicen todos los documentos. Hay editoriales de los diarios hoy día claramente diciendo que aquí el gobierno prácticamente cada vez que ha hecho cambio ha cambiado los procedimientos y ha cambiado la fórmula y los parámetros con los cuales calcula. Senador, entiendo entonces yo digo, sí, un gran regalo para el 18, pero de aquí para adelante nadie sabe lo que va a pasar. Senador, entonces fue populista de parte del gobierno presentar este proyecto, y entiendo que fue populista también de parte de sus colegas, muchos de la oposición, no oponerse, como sí lo hizo usted, que rechazó. Los demás o se abstuvieron o permitieron que el proyecto fuera aprobado. Fueron populistas, por lo tanto, también los demás senadores, ¿no? Algunos pensaron que era muy difícil votar en contra de un proyecto que lógicamente va a ser un gran regalo para el 18, pero uno tiene que mirar las cosas en una perspectiva más amplia. Este proyecto en el Senado y en la Comisión Mixta lo hemos debatido, pero 6 o 8 veces en los últimos 3 años. Y en todas las veces le dijimos al ministro, esto no va a funcionar, estos parámetros que los diarios de hoy día dicen son una fórmula discrecional en que se cambian los parámetros, y entonces yo creo que no es una buena política. Senador, ¿es la nueva idea preponderante entre muchos que paguen todos los impuestos a los combustibles? Me refiero a mineras, grandes empresas de transporte, que no reciban ningún tipo de descuento ni beneficio en el área de los combustibles. ¿Es ese el consenso que prima por sobre eliminar el impuesto específico? Mire, el 70% en Chile no paga ningún impuesto específico. La empresa, la generadora, hoy día gastamos $6.000 millones en generación a través del diésel, no paga impuestos. Y le doy un solo ejemplo. El Centro de Estudios Públicos, que agrupa a las principales empresas de Chile, encabezado por Vittorio Corvo, y el CEPLAN, encabezado por José Pablo Arellano, trabajaron 2 años en un propuesto de reforma tributaria. La presentaron en el Senado, y toda la base estaba fundada en una modificación total al impuesto específico a los combustibles. O sea, que esto se generalizara, que todos pagaran y que no lo paguen el 20 o 30% de los chilenos. Perfecto. Entonces la pregunta que también cae de cajón, si esta modificación que usted plantea, es tan justa y es tan evidente, ¿por qué no se hizo durante los gobiernos de la concertación y específicamente durante su gobierno? ¿Por qué no se planteó esa reforma? Porque en mi gobierno el precio del petróleo era menos de 100 pesos, entonces no hay esta discusión. La discusión empieza por ahí por el año 2004, 2005, cuando empiezan a subir los combustibles en el mercado internacional. Y ahí teníamos un sistema que se llamaba el FEP, y después en el gobierno de la presidenta Bachelet se aplicó el FEPCO, que funcionó hasta junio del año 2010, cuando el gobierno decidió cambiarlo. Pero de igual manera lo que pagábamos era mitad precio real y mitad impuesto, aunque fuera menor el precio. Claro, lo que pasa es que cuando el precio de la combustible en general no llegaban a los 100 pesos,
esta era una recaudación mínima. Okay. Se recaudaban 100, 200, 500 millones al año, hoy día se recaudan sobre 3.000 millones de dólares y sí impacta en los bolsillos de toda la gente que tiene que usarlo. Senador, le quiero preguntar por el conflicto que en este momento está abierto entre el gobierno y el Poder Judicial. Como senador, pero fundamentalmente como expresidente, ¿usted cree que la ministra Benítez efectivamente afectó la independencia del Poder Judicial con sus declaraciones? Mire, ese es un tema que ha resuelto claramente la Corte Suprema, pero aquí hay un problema en el sector energía, porque hace muchos años que no impulsamos los proyectos y hemos ido judicializando los proyectos, no se han tomado las decisiones y al final todo se judicializa. ¿Qué se debería hacer? Ahora, evidentemente que la Corte Suprema ha reaccionado frente a una declaración que de algún modo está cercenando las atribuciones y sobre todo entre un ministro de Estado frente a un poder independiente. Entonces, ahí se crea un conflicto que es muy complejo porque esto repercute no solamente en ese tema, sino que en muchos otros. Esta noche ha habido una nueva declaración bastante dura del ministro de Economía, Pablo Longueira, quien acaba de decir a CNN Chile lo siguiente, textual: la resolución de la Corte es grave y afecta la libertad de expresión. ¿Qué le parece aquello, dicho de un ministro de Estado? No sé, yo no soy quien para estar jugando a ministros ni menos declaraciones. Yo lo que digo es lo siguiente: aquí se han paralizado las inversiones energéticas y todo se ha judicializado. Yo he conversado con las autoridades del Poder Judicial y conozco el tema porque he estado durante muchos años encima del tema energético. Aquí hay que autorizar y hacer la pega que tienen que hacer las autoridades. No lo hace y todo lo deriva al Poder Judicial. El Consejo de Ministros, que tiene que resolver los problemas de este tipo, tiene más de 50 proyectos paralizados y ve 3 proyectos al mes. Este es un tema de país que hay que resolver. Hoy día estuvimos un almuerzo con el ministro de Energía, viendo el tema en la carretera y viendo todo esto de los proyectos. Yo he conversado varias veces con él, le he expresado mi pensamiento en estas materias y estamos dispuestos a ayudar a resolver un problema país. Pero no es el camino tirarle un manto de duda sobre la Corte Suprema en circunstancias que a la justicia han llevado todos los proyectos. Senador, a su juicio, ¿el proyecto Castilla debió haberse construido? Yo no me corresponde opinar por calificar uno u otro proyecto. Pero es necesario aquí para el país. El gran error que tenemos hoy día es que cada uno de esos proyectos se pasan en ventanilla. Proyectos de 3, 4, 5 mil millones de dólares. Después de un largo proceso de 3 o 4 años se dice, esta inversión no se hace. Tiene que haber una autoridad de gobierno que diga, esto es lo que queremos, en estas regiones se pueden hacer este tipo de proyectos, en nuestras regiones no se pueden hacer. Pero al final, ¿qué ha pasado? Lo único que se hace son centrales a carbón, centrales que emiten mucho CO2 y se han paralizado las inversiones que son las energías renovables, como en el caso del agua. Ahora, entonces, hoy día estamos con una paralización de proyectos muy grandes. Ahora, ¿usted empatiza en algo entonces con las palabras del empresario brasileño Eike Batista, quien dijo que en verdad en Chile estaba siendo casi imposible invertir, que era muy difícil? O sea, yo creo que en Chile es un país muy propicio para la inversión. El punto es que no se puede, como decía yo, un proyecto de que cuesta o se invierte en 4 o 5 mil millones de dólares, que después de 3, 4, 5 años que se han gastado más de 300 millones de dólares se diga no se hace el proyecto. Eso se lo deben haber dicho al principio. Haberle dicho, el país no está en condiciones de recibir esta inversión, o la región no lo puede hacer, o el tipo de planta que usted nos trae no es conveniente. Decirlo al tiro, pero no podemos en todos los proyectos energéticos hacer este camino que al final nos tiene paralizados y estamos pagando la energía más cara de América Latina y mucho más cara que la que pagan en la Europa. La Unión Europea tiene un promedio de $210 el mega y aquí estamos casi en 300 antes de las lluvias. Senador, usted ha reiterado y en 2 o 3 años más vamos a tener una crisis muy grande. Senador, usted ha reiterado varias veces una idea, que no puede ser que proyectos de miles de millones de dólares finalmente después de años de tramitación se paren, que en este caso lo ha parado el Poder Judicial. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Usted cree que el Poder Judicial no debería tener la atribución para finalmente parar un proyecto de este tipo? Porque constitucionalmente cualquier persona que se sienta afectada tiene el derecho de ir al Poder Judicial. ¿Cómo se soluciona este problema que usted está planteando? Yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo de país para tomar una definición clara. ¿Qué tipo de energía queremos desarrollar? ¿En dónde queremos hacerla? Y eso tenemos que hacerlo rápidamente. No podemos seguir paralizados. Y el
Poder Judicial siempre es la última instancia para definir cosas, pero primero está la autoridad administrativa, que en muchos casos, y sobre todo en el caso energético, no ha tomado decisiones, ya ha postergado y ha ido judicializando las cosas. Pero la solución general es que lleguemos a un acuerdo país en que digamos qué tipo de inversiones vamos a hacer. Senador. Por ejemplo, la energía nuclear hoy día en todo el mundo se está desarrollando. Han dicho que se paralizaron toda la energía. Yo estuve con el presidente en Corea, ahí se están haciendo plantas medianas de 300, 500 megas. China está desarrollando más de 50 plantas. Hoy día en el mundo hay más de 300 o 400 plantas nucleares pequeñas, con alta tecnología, Senador. que se están construyendo. Entonces, ¿por qué no estudiamos eso también? Para ir cerrando, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. El presidente Sebastián Piñera hace algunos días sostuvo que cuando él había recibido el gobierno, el país iba en un estado de decadencia. Cuando termine este gobierno, quien lo reciba, ¿cómo diría usted que debiera describir cómo recibió el país? Si lo recibiera ahora, por ejemplo. Mire, yo creo que esas palabras son desafortunadas. A los primeros días, 20 días de gobierno, dijeron se ha hecho más que en 20 años. El peor error que se comete en América Latina es pensar que toda la historia ha sido mala, que yo llego al gobierno y comienza la historia, que ahora vienen las cosas buenas, que todo antes se hizo malo. Eso no es conveniente para Chile. Yo creo que lo hemos visto en esta semana con el ministro de Hacienda en Londres, en el Día de Chile, alabando la economía. Eso no es producto de 1 año, 2 años, es producto de una historia y de muchos años de trabajo. Y cuando uno gobierna, recibe el país con sus cosas buenas, con sus cosas malas, y la tira para adelante. Pero decir que todo lo que se hizo para atrás está malo y creer que la historia comienza con uno, yo creo que es una mala fórmula. Le agradecemos al senador Eduardo Frei por esta conversación en CNN. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.